Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al lado de sus papitos. Es un gusto poderles saludar nuevamente. Este día nos iremos a trabajar en nuestro libro de ciencias con un nuevo tema: terremotos, el sismógrafo y señales para detectar temblores. Los terremotos son fenómenos naturales provocados por movimientos internos de las placas de la Tierra, que quiere decir que son fenómenos que ya están en nuestra naturaleza. El ser humano no tiene nada que ver en ello y no puede hacer nada para poder evitarlo. Estos movimientos se deben a la liberación de energía que hay en el interior, la cual se acumula a lo largo del tiempo. Cuando esto sucede, las placas chocan entre sí, lo que provoca sismos o terremotos. Como podemos, algunos de nosotros ya hemos sentido un sismo, pero nosotros, ustedes chicos, lo único que saben más que todo es un sismo. En el 2001 ocurrió el último terremoto acá en nuestro país y un sismo y un terremoto son cosas muy diferentes. Los sismos muchas veces no tienen mucha magnitud, son de 4.5, de 5.5. Los terremotos tienen otra magnitud y cuando ocurre un terremoto, pues muchas casas se arruinan y todo eso también puede dejar pérdidas humanas, que quiere decir que son muy distintos. Pero cuando ocurre un sismo o un terremoto es cuando estas partes de acá, como podemos ver, se llaman las placas, ellas chocan entre sí y es lo que ocurre un sismo o un terremoto, que quiere decir que cuando esas dos placas chocan liberan energía y es cuando ocurre el terremoto. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Lo primero que debemos de hacer es mantener la calma. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a salir corriendo, ¿verdad? Está temblando, pero nosotros no podemos salir corriendo porque nos podemos caer o nos podemos golpear. Lo primero que se debe de hacer es mantener la calma. Retirarse de ventanas u objetos sueltos. Cuando ocurre un sismo, nosotros no tenemos que estar cerca de ventanas, porque imagínense, todo eso se cae y nos va a caer encima a nosotros. Entonces, alejarnos de ventanas o de cualquier otros objetos que nos puedan caer encima. Buscar un lugar seguro. Nosotros sabemos, en casita tenemos lugares seguros, en el colegio incluso también tenemos un lugar seguro. Recordemos que la cancha también muchas veces realizamos los simulacros. Todo esto es antes de que ocurra algún terremoto. Son acciones que nosotros debemos de hacer antes para cuando ocurra. Nosotros ya sabemos qué es lo que podemos hacer también. Y por último, también hacer el triángulo de la vida. Quiere decir que busquemos el lugar donde se puede hacer ese triángulo de la vida y nosotros poder estar protegidos también. El sismógrafo es un aparato que registra en papel y con mucha precisión el movimiento del suelo. Durante un sismo, las personas encargadas de estudiar los sismos se llaman sismólogos. Entonces, hay un aparato que nosotros tenemos para poder detectar los temblores, o mejor dicho, de qué magnitud son. Entonces, sin ese aparato nosotros no sabíamos de cuánto ha ocurrido un sismo. Muchas veces las noticias pasan, ocurrió un sismo a tales horas y fue de 3.4, de 5.4. Pero nosotros sabemos eso de qué magnitud es porque por medio del aparato se registra de qué magnitud ha sido. Entonces, por eso es muy importante este aparatito también para nosotros conocer la magnitud de cada sismo que ocurre. En nuestro país es mejor conocido como el Valle de las Hamacas por los sismos que ocurren también. Un sismógrafo es un aparato que permite a los sismólogos medir y comparar la energía que libera en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que acá, este es el aparato y acá va marcando y dice de qué magnitud ha sido. Por eso es muy importante este aparatito porque nosotros así conocemos la magnitud de cada terremoto. Hace poco, hace una semana o 2 semanas, creo que fue un terremoto en México y dijeron que había sido de 7.5. ¿Y cómo lo supieron? Pues por medio de este aparatito. Señales para detectar temblores. Los temblores y terremotos suceden sin previo aviso. De repente, los científicos han tratado de encontrar la manera de saber con exactitud cuándo y dónde ocurrirán, pero es algo difícil de predecir. Entonces, dicen que la naturaleza manda señales para poder detectar temblores.
y los científicos han buscado la manera de saber cuándo puede ocurrir. Pero cuando ocurre un fenómeno natural, en este caso un terremoto, nosotros no sabemos ni el día, ni la hora, ni cuándo, ni qué año, no sabemos cuándo puede ocurrir eso. Pero lo que debemos de hacer nosotros también es estar preparados para cuando ocurra un sismo. ¿Y cómo nos podemos preparar? Pues muchas veces, si va a ocurrir esto, tener números de teléfono, de Cruz Roja, de algunos hospitales, todo eso es muy importante, contar con un botiquín. También conocer las zonas seguras en nuestra casa, en el colegio y buscarlas a la hora que pueda ocurrir esto, ¿verdad? No nos podemos ir a poner en cualquier lugar porque también hay zonas de peligro. Entonces, en nuestra casita, mamá o papá ya nos han dicho, este es un lugar seguro, acá sí podemos estar. Entonces, vamos a ver cuáles son las señales que manda la naturaleza también. La naturaleza envía algunas señales que pueden alertar la llegada de un temblor, por ejemplo. Los animales se comportan de una manera extraña. Los perros aúllan y se muestran intranquilos. Yo también hace poco vi un video sobre esto, en los que los perritos estaban aullando y momentos después había ocurrido un terremoto. Imagínense, todavía hay animalitos que puedan hacer esto, ¿verdad? En este tiempo es poco, no se mira mucho, pero también dice que también hay otros animalitos que pueden alertarnos también. El nivel del agua de pozos o lagunas puede variar. ¿Qué quiere decir? Que cuando va a ocurrir un terremoto, eso puede subir mucho, el agua sube más de lo normal y eso también indica que puede ocurrir un terremoto, aunque esto, como repito, no sabemos cuándo puede ocurrir, ¿verdad? Pero los sismos sí ocurren cada 5 días, a veces todos los días puede temblar y muchas veces no lo sentimos nosotros porque son de poca magnitud. Ahora nos iremos a trabajar en el libro de ciencias, páginas 95 y 98. Investiga y completa la tabla. ¿Qué hacer en caso de terremoto? ¿Qué podemos hacer antes? Elaborar un plan de emergencia y señalar rutas de evacuación, tener números telefónicos de emergencia. Esto es antes de que ocurra un terremoto. Y durante, mantener la calma y no correr, hacer el triángulo de la vida. Y luego que ya ocurrió, vamos a ver esto después, evacuar de forma ordenada y buscar un lugar seguro, no usar elevadores. Observa y comenta. La abuelita de Alicia y René les comenta sobre algunos animales que se comportan diferente antes de un temblor. ¿Te han comentado algún familiar sobre este tema? ¿Sí? ¿Qué animales te han mencionado que comportan diferente antes de un temblor? Los pájaros, los perros, los caballos. Colorea el cuadro de las oraciones correctas. ¿Los científicos pueden decir cuándo ocurrirá un temblor? No, ¿verdad? Nadie lo sabe. ¿La naturaleza envía algunas señales que pueden alertar sobre la llegada de un temblor? Claro que sí, la vamos a colorear. Número 3. ¿Algunos animales se comportan de manera extraña antes de que ocurra un temblor? Claro que sí, también la coloreamos. En el cuaderno de ciencias explica 3 medidas de prevención que toman en casa si ocurriera un terremoto. Gracias por su atención. Que Diosito les bendiga, chicos.